Bueno, este homenaje consiste en diversas voces presentando aspectos del pensamiento derridiano a partir de una única pregunta convocante, para cuya respuesta cada expositor, cada expositora se tomará 5 minutos. La pregunta para todos y todas es, ¿qué aspecto del pensamiento derridiano destacaría para pensar el porvenir? Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente invitado, que es Mauro Senatore. Mauro es Fellow en la British Academy en la Universidad de Durham, Reino Unido. Es actualmente profesor asistente de filosofía en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile. Su investigación se ha centrado en una serie de cuestiones como la animalidad, la autorreferencia y la responsabilidad, que se sitúan en las intersecciones entre fenomenología, deconstrucción, antropología y ciencias de la vida. Bienvenido, Mauro, te escuchamos. Mauro, te pedimos por favor que levantemos un poquito la voz para que puedan escuchar todos los amigos y las amigas en YouTube. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a los presentadores y gracias a Mónica por esa oportunidad. Entonces, me concedo un pequeño giro a la tarea propuesta para nuestras contribuciones. En el tiempo a disposición me gustaría remarcar un aspecto del pensamiento de Derrida que, en mi opinión, regresará y se impondrá a la lectura por venir. Se trata de una interpretación incesante de la frontera entre naturaleza y cultura, entre lo biológico o genético y lo simbólico o institucional, en las intersecciones entre filosofía, antropología, psicoanálisis y ciencia de la vida. Permítame aclarar antes lo que entiendo con el regreso a de Derrida, recordando un momento de Geschlecht 3, seminario del 84-85 publicado recientemente. Derrida está en el medio del seminario, se interrumpe y comienza a imaginar la impaciencia de su oyente por todo el tiempo que está dedicando a Heidegger. Todavía a Heidegger. No es suficiente con Heidegger. Sigue actual. Derrida esboza una doble respuesta a las cuestiones que se imagina planteada por su público. Primero, explica que cada vez que Heidegger regresa, nunca regresa igual a sí mismo. El espacio de su recepción se ha transformado. Abordamos su obra con nueva pregunta. Nuevas traducciones y ediciones se encuentran disponibles. Segundo, y esto es lo que nos interesa más, hay una fuerza, una necesidad, por la cual un pensamiento se impone a la lectura por venir. Según Derrida, esta fuerza no se puede medir con la permanencia de su presencia, sino con el número de sus eclipses, y por lo tanto de su regreso, por la capacidad de ese pensamiento de soportar un eclipse y volver nuevo, y seguir sorprendiendo. Un pensador no es capaz de calcular con la ley, un pensador que no es capaz de calcular con la ley del eclipse, Derrida sugiere, es decir, con el riesgo de un eclipse sin regreso, no es un pensador. Esta fuerza, según Derrida, se debe a la capacidad de un pensamiento de inscribirse en múltiples lugares a la vez, de ocupar superficies de inscripción, que ya son memoria. Se debe a su poder engramático, a su capacidad de acumulación de huellas en el mismo volumen. Aquí ya tocamos nuestro tema, dado que una página después, Derrida identifica este poder como la estructura diferencial de lo viviente en general. Cada vez que, después de un eclipse, otro lugar del mismo texto se impone a la lectura, esto se debe al hecho de que otra superficie de inscripción viene a reemplazar la anterior. Suficientemente vinculada con el idioma, Derrida explica, de este pensamiento para parecer inevitable. Cada vez que la memoria regresa a otro texto del mismo volumen, como otro recurso, cuando el anterior se presenta exhausto, esto se debe a una ley de la memoria. Volvamos entonces al aspecto del pensamiento de Derrida mencionado antes, la frontera entre naturaleza y cultura. No hay dudas, me parece, de que se haya inscrito en múltiples lugares del texto de Derrida, lo cual le remiten el uno al otro como recursos inescapables y suplementarios. Antes de despedirme, le voy a ofrecer un pequeño ejemplo, haciendo referencia a un momento importante del animal que luego estoy siguiendo. Derrida está explicando que en la historia moderna de la vida, a partir de Descartes, nadie niega al animal la capacidad de relacionarse consigo mismo, autoafección, automoción, etc. Pero sí la capacidad de referirse a sí mismo, de decir yo, de cierta autoposición. En este punto, Derrida desarrolla su reelaboración deconstructiva de esta historia de la vida. En la segunda etapa de esta elaboración, que nos interesa más en este contexto, él presenta la matriz lógica de su argumento.
no tanto restituir al animal lo que se le niega, sino cuestionar el axioma por el cual se da al animal racional lo que se niega a lo otro animal. Este axioma es que el animal racional capaz de autorreferencia es presente a sí mismo y consciente. Ahora Derrida contesta ese axioma apelándose a otros lugares que no definen de su obra, en lo cual demuestra que cada autoposición ya siempre implica cierta heteroafección. De esto sigue que la autonomía del ser humano no es rigurosa y que la frontera con el animal no es simple. ¿Qué quiere decir Derrida con esta conclusión? ¿Nos está sugiriendo de que no podemos distinguir entre animales que se refieren a sí mismos y animales que no pueden hacerlo? ¿O más bien que deberíamos repensar el campo de la autorreferencia, un concepto nuevo que den cuenta de la experiencia de la heteroafección ya siempre implicada y solo neutralizada en el movimiento de la autoposición? Como Derrida sugiere en Geschlecht 3, a propósito de la fuerza de un pensamiento, aquí la memoria nos dirige hacia múltiples textos que pueden ofrecer un recurso inescapable para la pregunta apenas planteada. Pienso, por ejemplo, al análisis del concepto clásico de decisión que Derrida ofrece en Política de la Amistad a finales de los años 80, en la cual él muestra de que este último neutraliza la experiencia de cierta heteroafección inscrita en el carácter interruptivo de una decisión digna de este nombre, e inventa el concepto de decisión pasiva o del otro medio. Pero evidentemente ese texto es solo uno de los tantos lugares de la interrogación de Derrida sobre la frontera entre lo genético y lo simbólico, la cual, como sugería antes, precisamente por esta razón, es decir, por su fuerza, se impondrá a la lectura por venir. Feliz cumpleaños, Jacques Derrida.